¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro servicio, para ponernos en las manos del Señor y pedirle que sea Él quien nos dirija en esta mañana. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tus bendiciones y tu cuidado. Gracias porque nos permites una vez más, aunque sea a través de los medios electrónicos, reunirnos para estar en comunión contigo, para orar a ti, para alabar tu nombre, pero también para ser instruidos por ti en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que tú nos bendigas, nos fortalezcas y nos ayudes para hacer tu voluntad y para vivir para tu gloria. En tus manos ponemos este servicio, que sea de agrado para ti, que sea de bendición a las vidas de cada uno de los que hemos de escuchar el mensaje. Y, Señor, que salgamos edificados, que seamos fortalecidos para obedecer más tu palabra y vivir en santidad para tu gloria, en semejanza a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todo, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, antes de iniciar, también quisiera que hiciéramos una lectura bíblica, así es de que los invito a que me acompañen en sus Biblias. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a ver una parte de la historia de Jacob. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham? Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 25, a partir del versículo 19, dice así la palabra del Señor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jehová respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien, pues esta historia de cómo Esaú menospreció su primogenitura y cómo Jacob se adueñó de ella. Bien, ahora alabemos al Señor. Vamos a continuar con el grupo de alabanza y después seguimos nuestro servicio. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz?
Él ha dado muestras de sus grandes maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré en su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón.
noche y día yo pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú en mi ser, quiero a tu lado mi senda correr, como a tu Hijo me tienes, Señor, siempre morando en un mismo amor. Rey de gloria, del triunfo al final, guíame al cielo a morar en tu hogar, luz de mi alma, mi dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. De mi alma, mi dueño y Señor, Rey de los cielos, tesoro mejor. Rey de los cielos, tesoro mejor. Bien, hermanos, ahora para continuar, como ustedes saben, el día de hoy es primer domingo de mes y como cada primer domingo de mes celebramos la Cena del Señor. El día de hoy no estamos reunidos de manera presencial, por lo cual no lo haremos. Sin embargo, queremos recordar este memorial, queremos recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de la Cena del Señor, y para ello les invito a que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 11, y vamos a leer este pasaje que nos recuerda acerca de la Cena del Señor. Para ello, entonces, vamos a leer a partir del versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias porque podemos recordar el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús a favor nuestro, para pagar el precio del castigo que merecen nuestros pecados. Señor, acabamos de celebrar hace unos días su nacimiento, pero ahora con este memorial queremos recordar su muerte, su sacrificio perfecto a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible, porque entregaste lo más preciado que tenías a tu Hijo Jesucristo para que pagara por nosotros ese precio infinito, Señor, que ni siquiera una eternidad en el infierno podrá pagar por nuestros pecados. Pero, Señor, ahora gracias al sacrificio de tu Hijo Jesús, el cual anunciamos y proclamamos, tú ofreces la salvación a todos aquellos que vienen a ti en arrepentimiento. Te damos gracias por ello y te pedimos que nos guardes y nos ayudes a vivir en santidad, unas vidas agradables delante de ti, que te glorifiquen, que te honren, que te alaben, que sean, Señor, vidas de testimonio, para que aquellos que escuchan nuestra proclamación de este sacrificio crean al mensaje que anunciamos, que vean que tú puedes transformar sus vidas como has transformado las nuestras. Señor, permite que esto sea una realidad en nuestras vidas y que no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos anunciemos el mensaje del Evangelio hasta que tú regreses. Y Padre, también queremos poner en tus manos las necesidades de la iglesia. Tú sabes que hay personas enfermas. Te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad tú les restaures, tú les sanes. Aquellos que necesitan estudios médicos para poder diagnosticar su enfermedad, permite que puedan obtener resultados favorables y que el médico les pueda dar el tratamiento adecuado para que conforme a tu voluntad puedan recuperar la salud. De manera especial, te pedimos por nuestra hermana Rebe, que acaba de ser operada, que tú le fortalezcas, le bendigas y permitas que pronto pueda ser restablecida y que esta operación que tuvo realmente sea efectiva para sanarle de los males que le estaban aquejando y que pueda ella estar sin problemas, sin contratiempos, nuevamente entre nosotros con gozo sirviéndote. Fortalécela, ayúdala y provee los medios para todo lo que se necesite, Señor, para su cirugía, para sus medicinas, para sus tratamientos. Fortalécela y ayúdala y bendice a nuestro hermano Alfredo también, permite que puedan estar libres de preocupaciones, de temores, de problemas y que con gozo enfrenten esta prueba y puedan salir adelante. Asimismo, Señor, te pedimos por los demás hermanos enfermos de la iglesia, suplicándote que tú les restaures y les fortalezcas conforme a tu voluntad. Te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo, Señor, que están en problemas económicos, con necesidades, con quizás algún gasto inesperado que ha surgido en su familia, que tú les proveas conforme a tu bendición y a tu misericordia. Enséñanos, Señor, a todos a administrarnos con sabiduría para hacer rendir aquello que tú nos das, para usarlo para tu gloria, y que, Señor, tú seas exaltado y alabado por medio de la forma en la cual usamos los recursos que nos das. Señor, te rogamos que bendigas y guardes también a aquellos que están en necesidad en medio de esta temporada de frío, aquellos que están pasando, Señor, por dificultades con
las temperaturas extremas, que tú les guardes, les bendigas y les proveas como lo haces con nosotros, y Señor, que pongas en nuestros corazones también el deseo de servirles, de atender a las necesidades que puedan tener, y que haya en nosotros, Señor, la disposición para compartir con aquellos que no tienen, que no están tan favorecidos como algunos de nosotros, que podamos compartir con los que están en necesidad. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que dé testimonio de la transformación que tú puedes obrar en la vida de las personas cuando nos entregamos a ti en santidad y en obediencia. Te lo pedimos, Señor, todo esto, y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con las alabanzas, y después de este bloque viene el mensaje a cargo de nuestro hermano Luis Pérez. Precioso Cristo, Rey del universo, Hijo del hombre y poderoso Dios, a ti te alabo, a ti te honro, a ti mi alma alaba. Precioso Salvador, Señor de señores, Hijo de Dios, Príncipe de paz, gloria y honra, adoración te doy hoy y por siempre, solo a ti. Cristo divino, Hijo unigénito, gran creador y fiel sostén, siempre de amarte, siempre servirte, mi gozo, mi corona.
Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. No te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, si confiamos en Él. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú nos agotas, no te cansas, defiendes a quien débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas, no te cansas, defiendes a quien débil es y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Hermanos, buenos días. Hoy es 1 de enero del año 2023 y le doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de podernos congregar, aunque de manera virtual, para escuchar su palabra y llevar a cabo el servicio de adoración a nuestro Señor. Rogándole que los propósitos que nos hemos hecho para este año que comienza sean de acuerdo a la voluntad y los propósitos de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17.
Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17. Y dice la Escritura así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nuestro Dios y Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de volvernos a congregar, Señor, para llevar a cabo el servicio de adoración a tu nombre, mi Dios. Te queremos rogar, Padre, que tú bendigas este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, que sea para la edificación de cada uno de nosotros, y mi Dios, y de salvación para todas aquellas personas que aún no te conocen. Bendice tu palabra, bendice a nuestra iglesia, y permite que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de nuestra predicación es Causas para no alcanzar la gracia de Dios. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a hablar de la raíz de amargura que se menciona en el versículo 15. Vamos a hablar de la fornicación que se menciona en el versículo 16. Y vamos a hablar de la profanidad mencionada en los versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Que después del aviso de la primera parte del versículo 15, donde dice el autor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ahora procede a examinar alguna de esas causas de la incredulidad que pueden conducirte a no alcanzar la gracia de Dios en aquel día. Así es que, mis hermanos, causas para no alcanzar la gracia de Dios, punto número 1, dice que es la raíz de amargura. Dice nuestro texto: mirad bien. Continúa el autor utilizando un verbo poco usual para animar el interés constante de los compañeros creyentes. Este vocablo fue tomado del griego episkopos, que quiere decir inspector, guardián, vigilante, el que observa por encima y desde arriba, el que vela por. El autor de Hebreos exhorta a todos a estar al pendiente de sus hermanos para ayudarles a proseguir en el camino de la fe, porque la amargura de la apostasía es contagiosa. Y estas palabras se parecen mucho a los avisos anteriores que el autor de la carta ya nos había dicho. En el capítulo 2, versículo 1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En el capítulo 4, versículo 1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y en el capítulo 10, versículo 35 y el 39 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es que cada creyente, cada uno de ustedes y yo, debemos de observar, debemos de vigilar, debemos de estar alertas, debemos de guiar a nuestros hermanos para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este deje de alcanzar significa falta, significa necesidad, apartado, significa llegar tarde, estar detrás o están destituidos. Esto significa llegar demasiado tarde y ser dejado fuera. Aquí se refiere a los judíos que estaban en la asamblea de los creyentes y que tenían convencimiento intelectual, que conocían ellos el evangelio y hasta estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía. Estaban ellos haciendo exactamente lo mismo, estos hebreos cristianos, tentados por la persecución a rezagarse. Entonces era el momento para que los más fuertes pusieran el brazo alrededor de ellos y los animaran a permanecer en la gracia de Dios. Ante estas exhortaciones, enseguida se nos plantea una pregunta: ¿acaso el creyente no ha alcanzado la gracia de Dios?
Claro que sí, mis hermanos, porque es por gracia que somos salvos. Como ustedes lo saben, y yo en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Constantemente el énfasis del Nuevo Testamento recae sobre esto: la aceptación en la familia de Dios, la justificación de los pecados, la regeneración por obra del Espíritu Santo. Todo es por pura gracia. Desde el día de su conversión, el creyente ya es objeto de la gracia de Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, uno puede haber conocido las formas exteriores de la gracia y haberse identificado con el pueblo de la gracia sin que esta gracia fluya verdaderamente en él. La gracia de Dios. La palabra griega charis significa gracia y está llena de significado en la Biblia. Se puede definir como el favor inmerecido de Dios. El término charis, gracia, impregna el Nuevo Testamento en una variedad de formas. De las aproximadamente 150 apariciones de charis, la gran mayoría aparece en las cartas del apóstol Pablo. La gracia es el don bondadoso y generoso de Dios para aquellos que creen en Él, demostrado a través de sus actos de amor, misericordia, compasión, sacrificio y salvación. Charis encarna en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 14 y 17. La gracia de Dios manifestada en Cristo hace posible que recibamos los beneficios inmerecidos del Padre, ser miembros de su familia eterna. El uso más importante de charis en el Nuevo Testamento, expresado frecuentemente en la frase la gracia de Dios, se refiere al acto misericordioso de Dios en Jesucristo, por el cual los seres humanos son salvados. Los estudios de palabras del Nuevo Testamento en griego definen este uso específicamente de la gracia como el acto espontáneo de Dios que vino del amor infinito de su corazón, en el cual Él descendió de su trono de justicia para tomar sobre sí mismo la culpabilidad y castigo del pecado humano, satisfaciendo así su justicia, manteniendo su gobierno y haciendo posible el otorgamiento de la salvación al pecador que la recibe por la fe en el Señor Jesucristo, quien se hizo una ofrenda por el pecado en la cruz. La gracia salvadora de Dios incluye la justificación, la santificación y la glorificación. Bernabé observó que los gentiles en Antioquía habían recibido la gracia salvadora de Dios. Más tarde el apóstol Pablo y Bernabé animaron a los cristianos de Antioquía a continuar en la gracia salvadora de Dios. Pablo usó el término charis cuando declaró que su misión en la vida era dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Charis también lleva la idea de fortalecer a los creyentes. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que ninguna raíz venenosa de amargura crezca para causarles problemas y corromper a muchos. Hebreos capítulo 12, versículo 15, que es nuestro texto. Cuando el autor habla aquí de la gracia y del peligro de no alcanzarla, está pensando en la culminación de la gracia en el día final, como lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es a esta manifestación futura de la plenitud de la salvación a la que el autor se está refiriendo. Seguramente aún perdura en su mente la ilustración del Éxodo. De la misma manera que todos los judíos del pueblo de Israel salieron de Egipto, y sin embargo no todos entraron en la tierra prometida, así también no todos los que profesan fe y empiezan en el camino cristiano acaban en él. Escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas,
Él les da un aviso parecido. Porque los Gálatas habían empezado bien la vida cristiana, pero habían llegado unos maestros que enseñaban que además de ser justificados por la fe, debían guardar toda la ley de Dios en sus aspectos ceremoniales y externos. Pablo les dice que el retorno a la dependencia de los méritos humanos representa el abandono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia, en el sentido bíblico, es dejar de depender vivencialmente de la gracia de Dios y así dañar la esperanza de llegar a la gracia en el día final, porque la gracia salvífica, como la fe salvadora, no es un relámpago que reluce en el momento de la conversión para luego desaparecer, sino un maná, un agua, una columna que nos acompaña para siempre. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 4 y 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Las palabras empleadas por el apóstol Pablo son parecidas al texto de Hebreos. Habla de correr y también de estorbar. En ambos textos la vida cristiana es entendida como una carrera en el cual hay tropiezos que pueden dejarnos postrados. Es posible haber empezado bien en apariencia, sin embargo, con el paso del tiempo demostramos cuál es nuestra verdadera actitud hacia la gracia y cuál la autenticidad de la fe que profesamos. Hemos visto en varias ocasiones en esta epístola que hay un solo pecado que nos excluye de alcanzar la gracia de Dios, y ese es el pecado de la incredulidad. Quien no entra en la ciudad de Dios es por no creer. Es posible no creer aún profesando ser creyentes. Porque una cosa son las apariencias religiosas que profesamos y que podemos mantener dentro de la iglesia, y otra cosa es vivir una relación de fe en el Señor Jesucristo. Dependiendo de Él, siguiéndole, recibiendo de Él la gracia diaria para perseverar en el camino. Ahora bien, mis hermanos, la incredulidad puede tomar muchas formas. Y dice nuestro texto: mirad bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Y esta amargura en griego es picros. Significa originalmente puntiagudo, penetrante, doloroso, amargo. El sentido de amargura genera sentidos desagradables, inesperados, dolorosos, graves, cruel, severo, amargado. Solemos entender esta frase como una referencia a aquellas personas que desgraciadamente abundan en nuestras iglesias, que se caracterizan por el resentimiento y la amargura de espíritu. En mi experiencia pastoral, dice David F. Burt, la gran mayoría de personas que haya tenido que visitar por desvincularse de la iglesia argumentan como motivo las ofensas, la indiferencia, las malas actitudes que ellos piensan haber recibido de parte de otros. Hermanos, aunque muchas veces no queremos reconocerlo, es por amargura y por resentimiento por lo que muchos se han separado de la iglesia. Muchas veces con razón, pero estos no nos justifican en cuanto al cultivo de la raíz de amargura dentro de nosotros. Cuando hay raíz de amargura, por ella muchos son contaminados, porque si yo estoy resentido, normalmente no lo guardo para mí, sino que empiezo a comentarlo con otros, a criticar a aquellos que me han ofendido, a practicar el chismorreo y la murmuración. Aprovecho toda ocasión para proyectar la amargura que experimento, y esto, mis hermanos, es contagioso. Pronto va formando pequeños círculos de descontento.
Esto es sumamente peligroso. Es como un cáncer en el cuerpo de la iglesia. Puede conducirnos a la incredulidad o a la negación de la fe en algunos. Mis hermanos, si estos son creyentes, entonces debemos de tener cuidado y no querer ser de este tipo de personas. Porque así nos vamos contaminando los unos a los otros, no solo de amargura, sino también de incredulidad. Cuando alguien se disgusta, pierde el interés de asistir a los cultos y quien empieza a separarse de la iglesia normalmente acaba separándose del evangelio. Todo esto es muy cierto y causa mucha tristeza. De hecho, es una de las situaciones más preocupantes en nuestra iglesia en la actualidad. El diablo está consiguiendo grandes victorias contra el evangelio por medio de esta clase de raíz de amargura. Sin embargo, mis hermanos, es del todo probable que esta no sea la interpretación correcta de la frase, porque aquí el autor está mencionando una frase del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con los sentimientos de amargura hacia los demás, sino con el peligro de la idolatría. Así es que, sin negar la verdad de lo que acabamos de decir, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 29, para ver en su contexto la cita y su significado. Moisés, en medio de su exhortación a Israel, está describiendo a los judíos sus experiencias en el desierto. Deuteronomio capítulo 29, versículo 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez se quite la sed. El autor de nuestra carta llama amargura a lo que Moisés designa como hiel y ajenjo, pero ambos se refieren a una raíz venenosa y mortal. Se trata de la persona que, aun escuchando el aviso de Moisés de ser fiel a Jehová, se desvía adorando y sirviendo a dioses ajenos. Muchísimo cuidado, dice Moisés, porque una raíz de amargura infectará toda la nación y traerá miseria y amargura en todos los sentidos, porque normalmente quien se desvía doctrinalmente no lo hace a solas, arrastra también a otros. En su contexto original, la raíz de amargura se refiere muy directamente a la incredulidad, a contemporizar con la fe, a no aceptar de todo corazón la revelación de Dios, a ir buscando conciliación entre el compromiso cristiano y el mundo. Como hemos dicho, hay muchas formas de incredulidad y aquí está una de ellas. No era muy diferente la situación de los primeros lectores de esta carta a los hebreos. Ante las presiones sociales, ante la amenaza de persecución, podrían sufrir la tentación de contemporizar, intentando seguir con Jesús y a la vez mantener las formas caducas del judaísmo. De muchas maneras podemos diluir la pureza del Evangelio y profanar la revelación de Dios. Mantenemos las formas por no ofender a nuestros padres creyentes, pero somos incrédulos en el corazón. Somos buenos creyentes el domingo por la mañana y buenos paganos el resto de la semana. Ante la tribulación y la prueba, decidimos buscar caminos más fáciles, aunque esto sí, sin renunciar a la fe totalmente. Pero quien no sigue la fe, en realidad, según Moisés, es incrédulo. Otra de las causas para no alcanzar la gracia de Dios es la fornicación. Versículo 16. O sea, la inmoralidad sexual.
El fornicario no se conforma con lo que Dios le ha dado en el matrimonio, sino que busca otras relaciones sexuales ilícitas fuera de la relación matrimonial. Es posible que esta referencia a la fornicación sea literal. En el capítulo 13, versículo 4, el autor utiliza esta misma palabra en este sentido. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Además, es un tema que se repite en muchas ocasiones del Nuevo Testamento. Por eso debemos de conceder la máxima seriedad. Según la Biblia, la inmoralidad sexual y el reino de Dios son incompatibles, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera de la ciudad celestial, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. La lista de pecados en este caso es amplia, y estas citas son suficientes para indicar que la fornicación puede ser motivo de exclusión del reino de los cielos. No porque para la fornicación no haya posibilidad de perdón de Dios. Por supuesto que hay perdón. No existe ningún pecado que no pueda ser perdonado si hay arrepentimiento. El rey David descubrió esto. Recordemos que él cometió adulterio, pero fue restaurado. La mujer tomada en adulterio en Juan 8 y la mujer samaritana en Juan 4 son otros ejemplos de cómo Dios puede perdonar el pecado sexual. Pero esta clase de pecados es terriblemente seria por cuanto puede ser la evidencia de un corazón no regenerado. La práctica de esta clase de pecado es incompatible con la presencia del Espíritu Santo. Si hay pecado de este tipo en nuestras vidas, repudiemos entonces nuestro pecado. Debemos clamar al Señor, buscar su perdón y sanidad mientras aún haya esa oportunidad. Ahora bien, mis hermanos, es probable que el autor de Hebreos no esté utilizando la palabra fornicario en este sentido literal. La Biblia frecuentemente habla de la fornicación como sinónimo de la apostasía o de la incredulidad. ¿De dónde viene esta asociación de ideas? Procede de la experiencia de los israelitas en el desierto. Cuando estaban ya en el umbral de la tierra prometida, salieron unas jovencitas de Moab con la intención explícita de seducir a los hombres de Israel. Estas lo lograron. Fue una estrategia deliberada del rey de Moab para sembrar confusión moral y religiosa en Israel y así debilitar sus fuerzas espirituales. Fue una estrategia subversiva y eficaz, porque quien tiene una conciencia sucia está inutilizado para la batalla espiritual. La seducción de las moabitas fue una fornicación mezclada con características religiosas. Es decir, estas jovencitas no salieron como rameras, sino como sacerdotisas, porque en las religiones de aquellas comarcas se empleaba la prostitución ritual en los ritos de fertilidad. Fue una seducción no solamente carnal, sino también espiritual, un proselitismo de los hombres de Israel para inculcarles otra religión más atractiva, por cuanto justificaban la satisfacción de apetitos pecaminosos. Muchos hombres cayeron en la trampa, poniendo en peligro la supervivencia de Israel, y fueron castigados fulminantemente por Dios. Esto lo podemos ver en Números capítulo 25. Y dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 8 hace referencia a esto cuando dice, ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Como consecuencia de esta triste experiencia y debido a que las religiones paganas de Palestina y de sus alrededores se caracterizaban por esta mezcla de inmoralidad sexual e idolatría, con el paso del tiempo la fornicación vino a ser símbolo de la idolatría. De la misma manera que el marido comete fornicación cuando es infiel a su esposa, el israelita cometía fornicación espiritual cuando era infiel a Dios. Es a este sentido que los profetas de Israel empleaban la palabra fornicación. Como lo dice Jeremías en el capítulo 3, versículo 2, Ezequiel capítulo 16, versículo 29 y Oseas en el capítulo 4, versículo 15. Y probablemente es con este sentido que el autor utiliza las palabras, porque no ha habido ninguna sugerencia de que la inmoralidad sexual fuese un problema en aquella iglesia, como lo fue en las ciudades de Efeso y Corinto, conocidas por su inmoralidad. En cambio, es claro que la gran tentación de la congregación era la fornicación, entendida como infidelidad espiritual. Sufrían en aquel momento una fuerte influencia judaizante de volver a la ley como medio de salvación e implícitamente con ello negar la eficacia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fornicación, por lo tanto, es otra forma más de incredulidad como la raíz de amargura y la profanidad. Tanto la raíz de amargura como la fornicación se refieren al abandono de la fe por motivos religiosos. Otra de las causas para no alcanzar la gracia de Dios es la profanidad. Ser profano es contrario de ser piadoso. El piadoso es una persona que vive de cara a Dios, teme a Dios, vive la vida sabiendo que Dios le mira y desea agradar a Dios. En cambio, el profano vive de espaldas a Dios, no se preocupa de su ley, ni siquiera de los valores espirituales de la vida. Un buen ejemplo de profanidad, dice el autor, es Esaú, el hermano gemelo de Jacob. En Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 34, dice la Escritura: Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué era una primogenitura en aquel entonces? Isaac y su familia moraban en Canaán, en la tierra que Dios había prometido que sería suya, pero que aún no la habían heredado. Vivían en tiendas, como nómadas y forasteros, pero eran herederos de las promesas de Dios. Estaban en Canaán porque Dios había hablado a Abraham y después a Isaac, prometiéndoles la tierra. De aquellas promesas, Esaú, como primogénito, era el heredero. ¿Pero qué son unas promesas?, dice el profano. Yo toco los pies en este suelo, más vale una buena comida ahora que unas promesas dadas a mi abuelo que todavía no se han cumplido. El ejemplo de Esaú nos coloca ante las dos opciones en la vida que hemos visto desde principios del capítulo 11, la fe y la incredulidad. ¿Estamos dispuestos a pasar hambre, sufriendo sacrificio y tribulación a la espera de entrar en la herencia de Dios en el día final? ¿De alcanzar la gracia cuando Jesucristo se ha manifestado? ¿Confiamos en que Dios es fiel y guardará sus promesas? ¿O decidimos pasarla bien aquí, como sea, y prescindimos de la herencia futura? David Golding, en su comentario, señala otro ejemplo de profanidad.
y nos habla del rey Herodes. Herodes era idumeo, es decir, edomita, y los edomitas eran los descendientes de Esaú. Herodes era un fiel representante del espíritu profano de Esaú. Vivió en un momento en que Israel experimentaba un fervor especial en torno a la esperanza mesiánica. Muchos creían que Dios pronto cumpliría las promesas hechas a Abraham y enviaría a su Mesías. Cuando Jesús nació en Belén, los fieles como Simeón y Ana lo celebraron con gran gozo. Era la culminación de sus esperanzas. Ya ha nacido el Rey. Dios está cumpliendo sus promesas. Pero ¿cuál fue la reacción de Herodes? Nada más saber que había nacido uno que posiblemente fuese el Rey Mesías, intentó eliminarle. Aquel niño amenazaba sus intereses materiales y políticos inmediatos, y siendo alguien profano, no tenía ningún interés en sacrificar lo inmediato a fin de ganar una herencia eterna. La ironía del caso es que en aquellos momentos Herodes estaba construyendo el templo en honor a Dios. Se le tenía por un hombre piadoso, pero detrás de una fachada religiosa, él era profano. Lejos de vivir alimentándose de las promesas de Dios, intentaba destruirlas. El Señor Jesucristo, en un momento de su ministerio terrenal, se volvió a sus discípulos y les avisó, y les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Esta levadura es la hipocresía religiosa de llevar una máscara de espiritualidad a fin de impresionar a los demás sin una reacción vital con Dios. Pero Jesús añade: y guardaos de la levadura de Herodes, que consiste en una fachada de espiritualidad, pero que abriga un fondo de carnalidad. Herodes vivía para sus monumentos y palacios, para el lujo y para el poder político. Era un descendiente de Esaú. Tanto Esaú como Herodes eran buenos creyentes en el sentido de mantener las apariencias. Puede ser que ellos se creyeran buenos creyentes. Sin duda alguna creían en la existencia de Dios y estaban dispuestos a apoyar y practicar la religión siempre que no interfiera con sus intereses materiales. Pero llegando el momento de la verdad, puestos a elegir entre los valores materiales y los valores espirituales, entre lo visible y lo invisible, entre lo inmediato y lo futuro, eran profanos. La fe mira hacia lo invisible y lo futuro, pero al tener que elegir entre las promesas y las lentejas, Esaú demostró que no era un hombre de fe, sino un incrédulo. Incrédulo por ser profano. Cuando vienen las pruebas, se pone de manifiesto que solo hay dos opciones en la vida: la fe o la profanidad. Podemos decir: la vida es corta y quiero disfrutarla. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. O podemos comprender que la vida es inmensa y que por lo tanto somos prudentes y vivimos conforme a la fe a fin de disfrutarla eternamente. Para concluir, mis hermanos, al llegar a la conclusión de este pasaje, el escritor recuerda a los lectores lo que estos deben de aprender de la historia. ¿Qué debemos saber? A lo largo de su epístola, el escritor ha advertido a los lectores que no deben apartarse del Dios vivo, porque el apartarse del Dios es desastroso. Él utilizó dos ejemplos, uno que viene de la idolatría del Antiguo Testamento y otro de su propio tiempo. Primeramente, él tomó la ilustración de los israelitas rebeldes que a causa de su incredulidad murieron en el desierto. Hebreos capítulo 3, versículos del 16 al 19. Si ustedes abren sus Biblias, la Escritura nos dice así: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Después señaló a algunos de sus propios contemporáneos que habían oído la predicación de la palabra y habían recibido los sacramentos del bautismo y la cena.
pero que habían caído y se habían apartado por su propia voluntad. Para esta gente, dice el escritor, el arrepentimiento es imposible. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Y ahora el escritor vuelve una vez más a su tema, tomando el ejemplo de Saúl. Él demuestra que Saúl rechazó deliberadamente la fe de sus padres y de su abuelo al despreciar su primogenitura. Por lo tanto, Dios lo rechazó. Además, ese rechazo fue final e irrevocable. Años después de haber vendido su primogenitura, su padre Isaac quiso darle la bendición, pero no pudo hacerlo. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 27, versículos del 30 en adelante. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. De repente Esaú se dio cuenta de que Dios lo había hecho a un lado, pero su corazón se había endurecido tanto que él no logró hacer un cambio de parecer. El arrepentimiento le fue imposible. El escritor agrega que Esaú buscó la bendición con lágrimas. Según el relato de Génesis, Esaú no dio señas de arrepentimiento, solo de ira contra su hermano Jacob. De ahí que con sus lágrimas él no buscó el arrepentimiento, sino solamente la bendición. La lección es evidente. Debemos saber que la incredulidad lleva al endurecimiento del corazón y a la apostasía, y a no alcanzar la gracia de Dios. El que ha caído y se ha apartado del Dios vivo, descubre que éste lo ha rechazado. Por lo tanto, debemos esforzarnos en buscar la paz y la santidad, evitar la inmoralidad y la incredulidad, y tener presente que caer en las manos del Dios vivo es algo terrible. Que Dios permita, mis hermanos, que cada uno de nosotros permanezca en esta gracia hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Rogándote, mi Dios, que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón, nuestra vida, de cómo nos estamos comportando hacia la salvación tan grande que tú nos has dado, mi Dios. Que de verdad nosotros estemos convencidos de que somos tus hijos, Señor, que tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como tus hijos. Señor, que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el sacrificio de Cristo nos cubre, nos justifica, nos redimió de nuestros pecados, Padre. No permitas, mi Dios, que ninguno de nuestros hermanos se pierda. Señor,
Antes bien, enséñanos a nosotros y ayúdanos a mirar bien, a estar al pendiente de cada uno de nuestros hermanos para que, Señor, sigan ellos permaneciendo en esta carrera que tenemos por delante. Y, Señor, que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia, poniendo nuestros ojos y nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Señor, muchísimas gracias y te queremos rogar, Padre, que tú sigas bendiciendo esta iglesia. Gracias porque nos has permitido un año más. Y Señor, que sea para siempre darte la gloria y la honra que tú te mereces. Oramos y te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones, en el precioso y dulce nombre de aquel que está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Del pecar, cual nieve me lavó. Cuanto ante el trono esté, completo ante él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Cuando ante el trono esté, completo ante él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó.
despertar la mañana, cándida y primaveral, escucho el concierto, su canto matinal, el susurro de un arroyo, a la sombra del palmar, las aves siempre entonan, elevan su cantar. Toda obra de sus manos entona una alabanza, porque en tu providencia conserva su esperanza. Y yo quiero con mi canto unirme a la armonía, que llegue a tu presencia con mucha alegría. Tú creaste toda vida, tú preservas todo ser, sublime maravilla, mis ojos pueden ver. Alimentas a las aves, das la lluvia y el calor, inspiras con tu luna, alumbras con tu sol. Toda obra de tus manos entona una alabanza, porque en tu providencia conserva su esperanza. Y yo quiero con mi canto unirme a la armonía, que llegue a su presencia con mucha alegría. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de la ofrenda y para ello los invito a que abran sus Biblias y vamos a Génesis capítulo 28 y vamos a seguir leyendo un poco acerca de la historia de este hombre Jacob. Entonces vamos a leer a partir del versículo 10 en este capítulo 28 del libro de Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que estaba puesta de cabecera, que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muy bien, pues vemos aquí que entonces Jacob va huyendo de su hermano Esaú. ¿Sí? Se aparta de su familia, se va hacia tierra de Harán, a casa de su tío Labán, y va en este viaje, y en el camino se le aparece Dios en sueños. Y entonces, cuando él considera lo que soñó, considera lo que le dijo Dios en sueños, hace esta promesa:
Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, en primer lugar, en el sueño Dios ya le había prometido que así lo iba a hacer, que iba a estar con él, que lo iba a guardar a donde quiera que fuera, que lo volvería a traer a su tierra. Dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces tenía la promesa de Dios, y Dios cumple sus promesas, siempre cumple sus promesas. Y si seguimos leyendo la historia de Jacob en el libro de Génesis, en los siguientes capítulos, vamos a ver que él llega a tierra de los parientes de su madre, a casa de Labán. Ahí conoce a sus esposas, se casa, tiene hijos, se vuelve un hombre sumamente rico y poderoso, y después regresa a su tierra para encontrarse de nuevo con su hermano Esaú. Y en medio de todo eso, vemos que Dios siempre cumplió su promesa para Jacob. Dios le guardó como lo pidió, lo guardó en su viaje, le dio pan para comer, le dio vestido para vestir mucho más abundantemente de lo que hubiera podido esperar, y volvió en paz a casa de su padre, porque Esaú ya se había olvidado de su enojo por lo que su hermano le hizo, por lo que Jacob le había hecho, por el robo de la primogenitura, de lo cual leímos hace rato, por el haber robado la promesa, y sobre todo tenía la bendición de ser él el que continuara la línea mesiánica. Era el heredero de Isaac en la línea mesiánica. Ya no Esaú como el primero que nació, sino él como quien robó la primogenitura y como quien recibió la bendición de parte de Isaac. Entonces, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Él se comprometió a que de todo lo que Dios le diera, iba a apartar el diezmo para Jehová. A nosotros, ¿cuánto nos ha bendecido Dios? ¿Cuánto nos ha dado? ¿Nos ha faltado la comida? ¿Nos ha faltado el vestido? ¿Nos han faltado sus bendiciones? Él nos ha guardado. Mostremos nuestro agradecimiento con Él, presentando nuestros diezmos, nuestras ofrendas delante de Dios. Oremos. Señor, tú has sido fiel con nosotros como lo fuiste con Jacob. Tú nos has guardado, y aunque quizás nosotros no tuvimos el sueño que tuvo Jacob y las promesas que le diste a Jacob, aún así tus bendiciones no han faltado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras mesas, en nuestros hogares. Señor, estamos agradecidos contigo y queremos mostrarlo por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recíbelos con agrado, Señor, y sean para tu gloria, sean usados con sabiduría, sean administrados de manera íntegra, y que tú, Señor, recibas la gloria por medio de la forma en la que estos se usen. Hágase tu voluntad, te rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues en lo que ustedes hacen sus depósitos, el día de hoy no se van a recoger las ofrendas en efectivo, como no estamos reunidos, pero mientras ustedes hacen sus depósitos a la cuenta que aparece en la parte inferior de la pantalla, permítanme darles algunos anuncios. El primero de ellos es que el próximo domingo ya regresamos nuevamente de manera presencial a este lugar, a este nuevo salón que estamos viendo si se va a comprar. Lo más probable es que así sea, a menos que encontremos algún defecto, alguna cuestión que definitivamente, digamos, no nos metemos en problemas y mejor vámonos a otro lado. Pero de no ser así, en estas semanas que estaremos a prueba, pues tenemos que fijarnos que todo esté bien. Así es que regresamos a partir del próximo domingo 8 de enero para estar ya nuevamente de manera física en este lugar. Y otro anuncio: para el siguiente domingo, el 15 de enero,
recuerden ustedes, es el aniversario de la iglesia. Y como siempre, como cada año, queremos celebrar este aniversario con una comida. Pero ahora va a haber una pequeña diferencia. Normalmente, cada año la iglesia pone la comida. Y la iglesia compra la comida y tenemos la celebración en donde no nos cuesta absolutamente nada a todos los que participamos de ella, a todos los congregantes, incluso tenemos a veces mucha gente que viene invitada. Este año, precisamente porque estamos viendo la compra de este lugar, necesitamos ahorrar un poco más de dinero y estamos viendo ahora sí que dónde recortar gastos, y uno de ellos es precisamente en esta comida. Entonces, queremos celebrar el aniversario de la iglesia, pero no queremos gastar demasiado. Entonces les vamos a pedir que por favor ustedes traigan la comida, lo que sea su voluntad, lo que ustedes puedan traer, lo que tengan en su corazón. Nada más les pedimos que se pongan de acuerdo con nuestra hermana Rocío para que pues, no todos traigan lo mismo, no haya ese día puros postres o puros refrescos o puros desechables. Entonces acérquense por favor con nuestra hermana Rocío para preguntarle qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita la iglesia y con qué pueden participar, con qué pueden cooperar ustedes. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Esto es para el día 15, es decir, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas. Entonces tenemos tiempo para reunirnos o para ponernos de acuerdo con nuestra hermana y que esto se lleve a cabo de manera ordenada. Y al mismo tiempo también les queremos suplicar que pues, traten de no traer demasiados invitados. Ustedes saben que el lugar es pequeño, no cabe mucha gente, con trabajos caben 100 sillas, entonces no queremos tener una aglomeración demasiado grande ese día y que no podamos atenderlos como se merecen. Así es de que vamos a tratar de limitarlo pues, a los congregantes normales que vienen cada 8 días aquí a reunirse con nosotros y tratemos de no tener demasiados invitados para que no los tengamos que dejar parados o afuera o por alguna otra circunstancia que les incomode. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, hermanos, y nos vemos entonces dentro de 8 días para el servicio normal y dentro de 15 días para el servicio y después la comida. Muy bien, pues oremos entonces para terminar nuestro servicio del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos, mi Dios, por tus bendiciones, te damos gracias, te pedimos que nos guardes y nos ayudes a vivir a lo largo de esta semana en santidad, en obediencia, dando testimonio de que te conocemos. Guárdanos, Señor, a cada uno de nosotros y permite que, si es tu voluntad, la próxima semana estemos aquí reunidos y seamos nuevamente edificados con la proclamación de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz año 2020.